Entonces, para hoy, después de esa introducción pequeñita, tenemos programado hablar del sistema circulatorio. Aquí hay algo muy importante y es que el sistema circulatorio tiene dentro de su estudio la complejidad de los nombres. Bueno, es algo nuevo para algunos, de pronto no para otros, pero vamos a encontrar muchas células diferentes, que es importante conocerlas. Entonces, a medida de que vamos avanzando, me van diciendo si vamos como al día, se van quedando o si se generan dudas, porque a veces se confunde uno en el estudio de las células de la sangre. ¿Listo? Entonces, para que quede claro, yo voy a tratar de ir como despacio cuando lleguemos a esa parte. Y si no se generan dudas, pues continuamos. Lo importante es que quede más o menos claro ese tema que quiero que ustedes vean hoy. El sistema circulatorio, entonces vamos a compartir la presentación y vamos a revisarlo. Bien. ¿Me escuchan todos bien, cierto? Bien. Perfecto. Entonces, cuando hablamos nosotros de circulación, decimos que es ese sistema capacitado o que está regulado inicialmente por un órgano muy importante que es nuestro corazón. ¿Listo? El corazón es un músculo, una cavidad, o un músculo con 4 cavidades más bien, que está diseñado para bombear sangre a todo nuestro cuerpo. ¿Listo? La función específica de bombear sangre a todo nuestro cuerpo eh, está diseñada para que pueda llegarle oxígeno a todas nuestras células y a todos nuestros tejidos. Aparte de oxígeno, pues va a transportar nutrientes, vitaminas y otras sustancias importantes, hormonas, y también va a recoger las sustancias de desecho. Entonces, a medida que él lleva aportes nutritivos y oxígeno, también va a recoger en ese proceso las sustancias de desecho que va a filtrar y va a eliminar por los sistemas encargados de excretar las cosas que no nos sirven. Desde la antigüedad, la sangre ha sido asociada a la vitalidad de un organismo. Entonces, el médico y su función. Cuando nosotros hablamos del corazón y del sistema circulatorio y de la sangre, tenemos que conocer que hay ciertas especialidades, cada una dispuesta para atender estos sistemas. ¿Alguien sabe qué es un médico alópata? ¿O qué es la alopatía? No. ¿Quién me da una idea? Como un bioquímico. Eh, pues utiliza la química, sí. Jefferson, gracias por participar. Tiene que ver con los médicos que utilizan la medicina farmacológica para curar, que es la gran mayoría. Entonces, la diferencia del médico alópata al médico naturista, por ejemplo, es que el naturista basa su tratamiento en plantas, en hierbas y en productos derivados de la naturaleza, ¿cierto? Mientras que el médico alópata es el que utiliza los productos químicos para los tratamientos. Por ejemplo, el ibuprofeno, el acetaminofén, la aspirina y demás, que es la gran mayoría de los médicos, ¿cierto? Entonces, para que quede claro ese concepto, la mayoría de los médicos que nosotros conocemos, y me incluyo, somos médicos alópatas. Quiere decir que nosotros formulamos medicinas a base de productos químicos que se han estudiado en laboratorios y que esos estudios han derivado en que tienen una función para el tratamiento de alguna enfermedad, de alguna patología. ¿Listo?
El otro grupo, pues son los médicos naturistas, que también son muy importantes, que también basan sus estudios en experiencia clínica. Eso no es que ellos se lo inventen tampoco, sino ellos también tienen una base científica. Ellos demuestran que ciertas plantas tienen ciertos beneficios para ciertas situaciones médicas. Entonces, por ejemplo, la caléndula, ustedes saben que se utiliza mucho como antiinflamatorio natural. Y esa caléndula ellos la proporcionan a manera de geles, a manera de ungüentos, a manera de pastillas, a manera hasta de óvulos se consiguen. Bueno, bien. En ese mismo orden de ideas, estos médicos alópatas generan especialidades para tratar lo cardiovascular o lo circulatorio. Entonces, el médico angiólogo es el que trata las enfermedades que afectan los vasos sanguíneos, llámense en arterias, venas, capilares y linfáticos. El cardiovascular, entonces, es el encargado del tratamiento de las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos. El médico hematólogo es un especialista en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la sangre, la médula ósea, el vaso que hace parte del sistema linfático, los ganglios y el hígado. Entonces, fíjense que aunque uno creería que hay un médico que pueda tratar estas tres cosas a la vez, pues digamos que tienen sus subespecialidades. Entonces, una persona con venas varices, pues va a buscar al angiólogo, por ejemplo. Y una persona con una leucemia va a buscar al hematólogo. Y el que tiene un infarto cardíaco, pues se va a ir por el cardiovascular. ¿Listo? Esa es la importancia de las subespecialidades médicas relacionadas con el sistema que vamos a revisar o que estamos revisando hoy. Bien. Entonces, el sistema circulatorio está formado por dos tipos de circuitos. Ellos están relacionados entre sí, pero son independientes. El primero es el sistema cardiovascular, que es exclusivamente para la circulación de la sangre. ¿Listo? Nuestro sistema cardiovascular está diseñado para la circulación sanguínea o la circulación de la sangre. Fíjense, la palabra cardiovascular pues se deriva de cardio por corazón y vascular por vasos sanguíneos, que incluyen venas y arterias. Y el segundo sistema involucrado en el sistema circulatorio es nuestro sistema linfático. Por este sistema va a circular un líquido muy importante que se llama la linfa. Entonces, la linfa es muy importante porque ella contiene células de protección para nuestro organismo. El sistema linfático es el de defensa. Aquí vamos a encontrar ganglios. ¿Ustedes han escuchado hablar de los ganglios linfáticos? O de ganglios cuando a alguien se le inflama un ganglio en alguna parte del cuerpo. ¿Sí? Entonces aquí en la imagen yo les voy a mostrar. Nosotros tenemos unos ganglios en el cuello que se llaman ganglios cervicales. Ellos se inflaman si estamos en presencia de una infección fuerte a nivel de la garganta, de la boca o de algún sitio que esté muy contiguo a esos vasos. Tenemos los ganglios axilares. Si tenemos infecciones cercanas, pues también se van a inflamar. Tenemos los ganglios inguinales cuando tenemos enfermedades infecciosas a nivel de nuestro tracto urinario o urogenital, también se pueden aparecer ganglios. Y cuando aparecen ganglios en todas las partes, o sea, se inflama el cuello, las axilas, la ingle, pues es una sospecha de que tenemos un linfoma o alguna enfermedad relacionada con una leucemia. ¿Listo? Por eso es importante. Es un aumento en la respuesta de las células de la defensa. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Necesito, pues, que, si se escucha igual, que se escuche fuerte, que quede claro, que esté hablando claro, que se entienda lo que estoy diciendo para que no nos confundamos. ¿Sí? ¿Todo se escucha bien?
Bueno. Bien. Hoy no he visto a Vivian, si está por ahí. Vivian, bueno, esperemos que aparezca. La función, vamos a hablar entonces de la función del sistema circulatorio. El sistema circulatorio tiene función de transporte. ¿Qué va a viajar por la sangre? Pues los alimentos, que en este caso no vendrían a ser tanto alimentos, sino más bien los nutrientes, ¿cierto? Los micronutrientes, las vitaminas y todo lo derivado de la comida va a transportarse por la sangre. Y adicional, el oxígeno, que siempre se transporta por las células de la sangre, por los glóbulos rojos. Entonces, por la sangre nosotros vamos a llevarle oxígeno a todo el cuerpo humano, a todos los tejidos y a todas las células. Recoger los desechos metabólicos, también lo dije al principio en la introducción, la sangre sirve para recoger todo lo que ya no nos sirve y poderlo llevar a poder ser eliminado. ¿Cómo eliminamos nosotros esos desechos? A través de todos los mecanismos de excreción o de drenaje de desechos metabólicos. Los más comunes, obviamente, son los riñones que van a formar la orina, que es un producto de desecho, y el dióxido de carbono, que es el producto de desecho que eliminamos por los pulmones en la respiración. Pero adicional tenemos, por ejemplo, las heces fecales, también eliminamos desechos, ¿cierto? A través de nuestro aparato digestivo. Y adicional tenemos, por ejemplo, la sudoración. A través del sudor también podemos eliminar sustancias tóxicas. La defensa del organismo. ¿Por qué tiene una función de defensa el sistema circulatorio? Porque al interior de la sangre existen unas células que hacen parte de nuestro sistema inmunológico o inmunitario. Esas células son las que nos van a defender a nosotros de los agresores externos. Cada que a nuestro cuerpo ingresa un microorganismo patógeno, llámese hongo, virus, bacteria o parásito, pues nuestro mecanismo de defensa y de alerta se activa y esas células que viajan por la sangre, que se llaman los leucocitos, van a empezar a hacer su función, que está hecha específicamente para eso, para defendernos de los agresores externos. Bien. La regulación de la temperatura. Nuestra temperatura se regula a través de los vasos sanguíneos también, ¿sí? Entonces, la sangre que fluye por nuestras arterias y nuestras venas tiene una temperatura basal que hace parte de la termorregulación. Cuando nosotros estamos expuestos a temperaturas bajas, en zonas frías, pues lo que hace nuestro cuerpo es vasodilatarse, ¿sí? Se vasodilata para que la temperatura se acomode, sirva como termorregulador. Y cuando estamos en temperaturas calientes, pues hace lo contrario, una constricción, una vasoconstricción. ¿Para qué? Para lo mismo, para mantener las temperaturas del cuerpo. Bien. El cuerpo humano, no es necesario que tomen nota de todo, es necesario que sigamos la exposición. Y si pueden o quieren copiar algo, claro, pueden hacerlo, pero que sea lo más relevante, ¿listo? Porque pues este tema tiene mucho nombre y de repente va a tener también mucho texto. Y la idea es que vayamos avanzando o si no nos dan las 11 de la noche, porque siempre la evito, ¿vale? El cuerpo humano se compone de varios sistemas, eso ya lo sabemos, cada sistema funciona por separado, aunque cada uno realiza una función específica. Entonces, tenemos nuestro respiratorio, nuestro digestivo, nuestro sistema urinario, nuestro sistema esquelético, muscular y demás. Pero lo que tiene que ver en el sistema cardiovascular y nervioso sobre todo, es que todos ellos se relacionan entre sí y se comunican a través de la sangre y del sistema nervioso.
Entonces fíjense que la sangre llega a todos los demás sistemas y el sistema nervioso también. Mientras que, por ejemplo, el urinario se limita a eso, a la producción y excreción de orina. El pulmonar al intercambio gaseoso y ya, ¿cierto? Pero lo que es la sangre sí llega a todos los demás sistemas. Tiene relación directa con todos los demás sistemas. Y nuestro sistema nervioso también tiene relación directa con los demás sistemas. Bien. Entonces, si la función es hacer circular la sangre por todo el cuerpo, eso significa circular. Circulación es circular, ¿qué? Células sanguíneas por todo el cuerpo. Entonces, para que esto pueda darse, se van a necesitar de unas estructuras específicas y propias de la anatomía para que ese proceso no vaya a fallar y se pueda llevar a cabo. ¿Cuáles son? Entonces, la sangre como tal, que acá lo representamos con una forma de gota, ¿sí? Esa es la sangre. El órgano que va a impulsar la sangre hacia todo nuestro cuerpo, que se llama el corazón. El corazón es un músculo involuntario que tiene como función el bombeo de la sangre. Entonces, ¿cómo lo hace? Contrayendo ese músculo y latiendo eh, varias veces durante el día, todo el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos. No deja de funcionar, siempre está latiendo. Las venas, que siempre las hemos representado durante este curso y durante toda la literatura que encuentren ustedes relacionadas con medicina, las venas siempre se representan en azul, ¿cierto? Y las arterias siempre se representan en rojo. Entonces, cualquier imagen que ustedes vean relacionada con vasos sanguíneos y encuentren el azul y el rojo, van a saber que tiene que ver con circulación de sangre arterial en el caso del color rojo y circulación de sangre venosa en el caso del color azul. Los capilares. ¿Alguien me recuerda qué es un capilar? Es el que une las arterias y las venas, Bien, ¿quién donde se habló? hace intercambio ¿Claudia? gaseoso. Claudia. Muy bien, Claudia. Muy bien, Claudia. Un capilar es el sitio donde se reúnen las venas con las arterias. Se forma como una red capilar, ¿sí? Y ese punto o a ese sitio se le llaman los capilares, ¿cierto? Entonces, es la parte más importante porque es donde termina una arteria y empieza una vena. Estas son las partes más distales. Perfecto. ¿Alguien me recuerda el oxígeno que transportamos por la sangre? ¿Por dónde viaja? ¿Por la vena o por la arteria? El oxígeno que llevamos en la sangre. Por las arterias. ¿Quién dijo yo? ¿Todos? Por las arterias. Sí, por las arterias. Las arterias. Bueno, el oxígeno viaja por las arterias. ¿Y entonces qué es lo que viaja por la sangre? El CO2. El CO2 o la sangre desoxigenada. Bueno, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, cuando el corazón expulsa sangre, la expulsa por las arterias para que llegue a todos los tejidos. Y a su vez recoge por las venas toda la sangre que no está oxigenada para llevar a oxigenarla. ¿Listo? Vamos a hablar de ese fluido vital que es la sangre. ¿Qué es la sangre? Es un líquido vital que transporta nutrientes esenciales y oxígeno a todos los tejidos y órganos del cuerpo. Las personas tienen aproximadamente de 5 a 7 litros de sangre en su cuerpo. Esa es la cantidad que se ha identificado
de 5 a 7 litros en un individuo adulto y normal. Esta sangre está formada por células, bueno, y esas células son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. También van a estar esas células inmersas en un líquido o en una sustancia líquida conocida como el plasma. Bien, fíjense que aquí empiezan a aparecer los términos que debemos tener claros para que no nos vayamos a perder. La sangre circula por los vasos, arterias, venas y capilares. Su color es rojo, debido a la presencia de un pigmento llamado hemoglobina que está contenido en los eritrocitos. Los eritrocitos son iguales a ¿qué? ¿Alguien me puede decir cuál es el sinónimo de eritrocito? Los glóbulos rojos. Muy bien, Natalie. Los glóbulos rojos son los eritrocitos. ¿Listo? Bueno, y los glóbulos blancos vendrían a ser los leucocitos. ¿Listo? Leucocitos. Entonces la sangre actúa como un vehículo para transportar específicamente oxígeno, micronutrientes, desechos celulares, hormonas y minerales. Oxígeno, nutrientes, desechos celulares, hormonas y minerales. ¿De qué se nutre el cuerpo? De eso, del oxígeno, los nutrientes, las hormonas y los minerales. ¿Qué pasa con los desechos celulares? Tenemos que eliminarlos. ¿Cuáles son los sistemas que eliminan los desechos celulares? ¿Ya volvió Divian? No la he escuchado hoy. Bueno. ¿Me escuchas? ¿Profe, me escuchas? ¿Sí? ¿Quién? Divian, profesor Divian. Bueno. Listo, Dian, ya leí tu mensaje, no te preocupes. Entonces, ¿quién me dice los sistemas por donde nosotros desechamos todos esos tóxicos? Enumérenmelos, por favor. ¿Cuál es el más común? Jefferson, dime tú. ¿Sistema urinario? Bueno, bien, se le adelantaron. ¿Cuál es el que le sigue, Jefferson? Ya Claudia creo que fue la que dijo que el sistema urinario es uno de los principales sistemas de desecho de tóxicos a partir de la orina. ¿Cuál es el otro? ¿Quién nos ayuda? Diferente a Claudia y a Natalie. Es que no es justo. ¿Sí? Profe, tengo entendido que son vías urinarias. ¿Sí? Y por los riñones. Son las mismas, son las mismas. Las vías urinarias, riñones. Los acabé de decir, como en la segunda diapositiva. A eso voy. Si nosotros recogemos desechos de nuestro cuerpo, de las células, son desechos celulares, son sustancias tóxicas, nocivas, que ya no nos sirven, las tenemos que eliminar. Para eso está nuestro sistema excretor, y el sistema excretor está conformado por los riñones. Ahora sí, colabóranos, Natalie. ¿Ya no? Bueno, por los pulmones. Los pulmones, por la materia fecal o el sistema digestivo, y por la sudoración, las glándulas. ¿Listo? ¿Quedó claro, muchachos? No se les olvide.
Bien. ¿Cómo se compone la sangre? Esto aquí cada vez nos metemos un poquito más en el tema y se pone un poco más complicado. El 45% de la composición sanguínea hace referencia a las células, estructuras celulares que viajan por la sangre, ¿sí? Esas células vienen a ser la parte sólida, ¿sí? La parte sólida son las células. ¿Cuáles son las células? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Son 3 grupos celulares. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Esas 3 células, por ser estructuras compactas, pues son la parte sólida de la sangre, ¿cierto? Pero ellos van a necesitar un medio para poder transportarse. O sea, si son la parte sólida, ¿cómo se van a mover y cómo van a ir a todas las partes del cuerpo? Pues necesitan un plasma o un suero, que viene a ser la parte líquida. ¿Listo? Entonces, la parte líquida de la sangre está compuesta por agua, por proteínas, por sales inorgánicas y por compuestos orgánicos. Esa parte líquida es el 55% y se denomina plasma y suero. ¿Listo? Ahí está el 100%. 55% en plasma y suero y 45% en estructuras sólidas denominadas células, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Creo que hasta ahí es claro el concepto. Bien. Entonces, para que no nos vayamos a perder, vamos a colocar eso un poquito aquí en texto. Los glóbulos rojos son también llamados ¿quién me dice? Eritrocitos. Muy bien, eritrocitos. ¿Por qué son tan importantes los glóbulos rojos y los eritrocitos? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Podemos, no sé, puede tener una anemia o una leucemia, ¿no? Bueno, lo de la anemia, sí, muy bien. Cuando tenemos los glóbulos rojos bajos, eso puede derivar en una anemia o es una anemia, ¿cierto? Su importancia radica más que todo en que ahí es donde nosotros transportamos el oxígeno, en la hemoglobina. La hemoglobina es la que transporta el oxígeno y esa hemoglobina se encuentra en los eritrocitos o glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces, si están altos, si están aumentados de tamaño, si ellos están aumentados de tamaño en cantidad, perdón, el aumento se llama una poliglobulia o una eritrocitosis también se puede llamar. O poliglobulia. Y la disminución es una, ya lo dijo Natalie, es una anemia. ¿Cierto? ¿Cómo se puede tratar una anemia? ¿Quién me dice? ¿Con una transfusión? ¿Con qué? No sé si Con leucocitos. No. Los leucocitos son glóbulos blancos. No nos podemos confundir. Las anemias si hace una... se pueden simplemente, si la anemia es por pérdida de sangre, pues las anemias solamente es reponer glóbulos rojos empaquetados. Es colocarle al paciente glóbulos rojos de otro paciente, del banco de sangre, mejor dicho. Pero si es una anemia nutricional, o sea, porque las personas no consumen en la dieta ciertas cosas,
y les da una anemia, pues entonces hay que aumentar la ingesta de hierro, por ejemplo, y ácido fólico. La mayoría de las anemias son nutricionales, porque casi siempre uno no está perdiendo sangre porque sí. Diferente al caso de algunas mujeres que tienen condiciones como miomas uterinos o sangrados uterinos disfuncionales. Ellas sí pueden hacer una anemia por pérdida sanguínea, por pérdidas de volumen. Pero en la mayoría de los casos las anemias son nutricionales, ¿cierto? Entonces ellas se controlan o se mejoran con el aporte en la dieta de ácido fólico y sulfato ferroso. Entonces les dicen, tómese una pastillita de sulfato ferroso y una pastillita de ácido fólico diario y aparte consuma todo el pescado que pueda, consuma hígado, consuma frutos rojos y demás. Bien. Perfecto. Eso en relación a los glóbulos rojos. ¿Qué pasa con los glóbulos blancos? Glóbulos blancos es igual a, si glóbulos rojos es igual a eritrocitos, glóbulos blancos es igual a. Leucocitos. Muy bien, Claudia. Leucocitos. Leucocitos viene de, recuerden que cito, ¿qué significa? Célula. Célula, muy bien. Leuco significa blanco. Profe, esas diapositivas las subió a la plataforma ya. No, creo que no. Creo que esta específicamente no. Pero ya van a quedar esta noche fresco, no se afán. Con todo el video. Porque es que, por ejemplo, en esta diapositiva que estoy haciendo, lo que yo estoy apuntando durante la presentación no va a quedar en la diapositiva. En la diapositiva va a quedar blanco cuando ustedes la abran en la plataforma. Bueno, entonces, si quieren, cuando yo termine de copiar en esta precisamente en esta diapositiva, le pueden tomar un pantallazo o una foto con el celular o como quieran. Bueno, los glóbulos blancos son los mismos leucocitos. Leuco significa blanco y cito significa célula. ¿Listo? Siempre que ustedes vean esa palabra leuco en un término médico significa blanco. Cuando ve uno esa palabra? Por ejemplo, cuando hay una secreción blanca en alguna parte del cuerpo. A eso se le llama una leucorrea, por ejemplo. Secreción blanquecina. ¿Listo? Leuco significa blanco. Hay algo importante con los leucocitos y es que ellos se dividen en 5 grupos celulares. Entonces, los glóbulos blancos leucocitos son las células de la defensa. Células de la defensa. ¿Cuáles son esos grupos celulares que vamos a tener acá? Entonces, los voy a colocar acá y a ustedes ahorita. Entonces ahí están. Son 5, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el total de glóbulos blancos se llaman leucocitos. O sea, la reunión de todas estas células se llama leucocitos. Contar todas estas células es el total de leucocitos. ¿Ya? Ya les voy a explicar con más detenimiento eso. Y el tercer grupo celular se llama las plaquetas. Las plaquetas también tienen otro nombre, al igual que las anteriores. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe?
Las plaquetas se llaman trombocitos. Bien. Entonces, vuelvo con mis glóbulos blancos. El total de glóbulos blancos se mide por el total de estas células. Es muy importante porque estos son nuestros mecanismos de defensa contra los agresores externos. ¿Para qué sirven los glóbulos blancos? Para defendernos, para nada más, ¿sí? Pero si esto es el grupo de células que nos defienden, ellas van a tener una distribución. Para formar este 100%, estas tienen que aparecer en ciertos porcentajes, ¿ya? Las que primero aparecen ante una lesión o ante una agresión física se llaman los neutrófilos. Entonces, cada que nosotros tenemos un golpe, una cortada o una infección o ese tipo de cosas, la mayor parte, una infección bacteriana, la mayor parte de células de defensa que aparecen, o es como la primera línea de defensa, son los neutrófilos. ¿Listo? Los linfocitos, sobre todo cuando tenemos infecciones virales, muy importantes. Los eosinófilos están en relación con alergias. Entonces, si una persona es alérgica, sufre de rinitis y eso es muy probable que tenga elevados los eosinófilos cuando tomamos un cuadro hemático. Y el cuadro hemático es precisamente el examen que nos muestra los niveles de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas. Por eso es un examen muy completo y que nos arroja mucha información. Estos trombocitos son los que coagulan la sangre. La coagulación sanguínea, ¿sí?, se da a través de las plaquetas y de los trombocitos. ¿Listo? Siempre que tenemos una herida que sangra, esas plaquetas van a reunirse en ese sitio para generar un coágulo y poder parar el sangrado. Esa es la función. Bien, ya las vamos a ver por separado. ¿Listo? ¿Ya puedo borrar aquí? Bien. Entonces vamos a borrar esto. Bien, siguiente. No es necesario que copien todo, como les dije. Aquí vamos a hablar de los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos. Su función es transportar el oxígeno. Les voy a leer lo importante. Desde los pulmones a las células e intercambiarlos por el dióxido de carbono. ¿Listo? El cual es transportado por las células y eliminado por los pulmones. Los glóbulos rojos se forman en la médula. ¿Alguien me dice en cuál médula se forman los glóbulos rojos? ¿En cuál médula se forman los glóbulos rojos? Sí, pero no te escuchamos. Solo te leímos los labios. En la médula ósea. Muy bien, Natalie. La médula ósea, recuerden que es una estructura que se encuentra dentro de nuestros huesos y yo les dije cuando vimos osteología que en esa parte de la anatomía del hueso se creaba una célula madre y que esa célula madre se iba a convertir o en un glóbulo rojo o en un glóbulo blanco o en una plaqueta. Entonces, esas células de la sangre se forman en los huesos de nuestro cuerpo, específicamente en su parte interna, en una estructura que se llama la médula del hueso o la médula ósea. ¿Queda claro eso? Bien. No lo vayan a confundir con la médula espinal, es diferente. La espinal es la del sistema nervioso central. Entonces, cuando una persona sufre de leucemia y hay que hacerle un trasplante de médula, es un trasplante de médula ósea. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no produce las células como son. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, ya lo dijimos, son células sin color, se originan en la médula ósea también, fíjense, ¿sí?
y en el tejido linfático. Los glóbulos blancos se encuentran en todo el organismo, incluyendo la sangre y el tejido linfoide. O sea que circula por nuestro sistema circulatorio y por nuestro sistema linfático. Por ambos sistemas circula. Por eso aparecen en los ganglios que les dije que se inflamaban cuando teníamos inflamaciones o infecciones. ¿Cuál es la función de esos glóbulos blancos? Dar respuesta inmunitaria, intervenir en la defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos. Entonces, siempre que tenemos sustancias extrañas o alguna infección, pues la respuesta inmunitaria se va a dar por todas esas células del grupo de los leucocitos. Ya se las mencioné ahorita. Vamos a verlas una por una. Los monocitos, los voy a nombrar rápidamente. Son un tipo de glóbulo blanco. Los monocitos se generan en la médula ósea y viajan por la sangre para luego emigrar a diferentes tejidos como el hígado, el vaso, pulmones, ganglios linfáticos y huesos. Su principal función es la de fagocitar. ¿Qué es fagocitar? Comer, muy bien. Comer. Es decir, comerse a los diferentes microorganismos o restos celulares. Ellos viven de horas a días en nuestro cuerpo. Se están renovando frecuentemente. Entonces, fíjense que como son células que nos defienden, pues su función es salir a comerse en restos celulares o microorganismos. Segundo, los neutrófilos. Yo los puse de primeros en la explicación y aquí están de segundos. Son el tipo más común de leucocitos o glóbulos blancos. Defienden el cuerpo de las bacterias y los hongos y son el primer tipo de célula inmune que responde y llega al sitio de la infección. Este tipo de leucocitos también son fagocíticos, o sea que también van a comerse o a ingerir otras células como bacterias y hongos. Bueno, son muy importantes. Los eosinófilos, los que les dije que estaban ligados a las alergias. Es un leucocito pequeño, derivado de la médula ósea también. Fíjense que todos nacen de la médula ósea. Tiene una vida media en la circulación sanguínea de 3 a 4 días antes de migrar a tejidos donde permanecen por varios días. Ellos comen parásitos, o sea que también son fagocíticos, y son células predominantes durante la reacción alérgica. Cuando se inflaman los eosinófilos, casi siempre estamos en presencia de una reacción alérgica. Reacción alérgica. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Continuamos? Bien. Recuerden no copiar todo al pie de la letra. Recuerden que igual queda en la plataforma, no se afanen. Lo importante es que no nos perdamos mucho. Los basófilos conforman el tipo de leucocito menos abundante en la sangre. Son los responsables del inicio de la respuesta alérgica al liberar la histamina. ¿Qué es la histamina? Es un producto o una molécula o una biomolécula que nos ayuda a generar respuestas alérgicas. Entonces, cuando se nos aumenta esa histamina o esa biomolécula, nosotros empezamos a estornudar, a ponernos con los ojos llorosos, a brotarnos en la piel, a representar todas las alergias. Entonces, por eso nosotros tomamos como tratamiento los antihistamínicos. ¿Lo han escuchado? Un antihistamínico es un medicamento para que no se liberen estas sustancias como la histamina. Los más comunes, la loratadina, la cetiricina. ¿Listo? La clorfeniramina. Bien. Los linfocitos son los más comunes en el sistema linfático. Los linfocitos. Los linfocitos incluyen células B que producen anticuerpos capaces de unir,
bloquear y promover la destrucción de patógenos, liberar anticuerpos y coopera con la activación de linfocitos T y células T responsables de coordinar respuestas inmunes. ¿Qué es un anticuerpo? Es una memoria inmunológica. Cuando nosotros ya nos dio en la infancia alguna infección, ¿sí? Como por ejemplo la varicela, pues no vuelve a dar 2 veces porque ya tenemos una memoria inmunológica, tenemos anticuerpos. Entonces ellos son los encargados de promover ese tipo de liberación de anticuerpos y cooperan con las células T. Los linfocitos T y los linfocitos B son los que se ven afectados en las enfermedades que afectan el sistema inmunológico, como el virus de inmunodeficiencia humana o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es la enfermedad como tal ya instaurada del VIH-Sida. ¿Listo? Estos son los que se alteran en ese tipo de enfermedades. Bueno, los macrófagos, cuya función principal es fagocitar, por eso se llaman macrófagos, fagocitosis, se comen o fagocitan todos los cuerpos extraños que se introducen al organismo, como bacterias y sustancias de desecho de los tejidos. ¿Listo? Son fagocitos, son células presentes en la sangre y otros tejidos animales, capaces de captar microorganismos y restos celulares. ¿Listo? Muy bien. Entonces, todas las células muertas, todos los desechos celulares o restos celulares son fagocitados por los fagocitos junto con neutrófilos y monocitos para limpiar y liberar el cuerpo de todas esas sustancias. Entonces ahí tienen el grupo de glóbulos blancos. Fíjense que son bien grandes y bien importantes. Entonces, los leucocitos, que es ese grupo grande de células de la defensa, no son destruidos por ningún órgano en particular. Algunos son destruidos por las bacterias y otros atraviesan la mucosa del aparato digestivo o la del urinario, siendo eliminados hacia el exterior con las heces fecales o con la orina. La vida de la mayoría de los glóbulos blancos es muy corta, entre 2 y 1/4 día, lo que quiere decir que necesitamos de una adecuada médula ósea para estar produciendo leucocitos permanentemente. Recuerden que la fábrica de las células de la sangre es en los huesos. Y el tercer grupo de las células sanguíneas lo conforman nuestras plaquetas o trombocitos. Aquí tenemos una imagen de una plaqueta o trombocito. Son pequeños fragmentos de células sanguíneas y su función principal es formar coágulos. Coágulos de sangre que ayudan a sanar las heridas y a prevenir el sangrado. Su vida es muy corta, aproximadamente de 8 a 12 días. La médula ósea produce las plaquetas, entonces fíjense que la producción de las plaquetas también se da en la médula ósea. Eso tiene que quedar clarísimo, es una pregunta de examen, ¿cierto? ¿Dónde se producen las células de la sangre? Pues, en la médula ósea. La cantidad normal de plaquetas en sangre es de 150.000 a 400.000 por microlitro de sangre. Si una persona está por debajo de 150.000, pues tiene una trombocitopenia, así se llama, trombocitopenia, o una plaquetopenia. Cualquiera de los dos términos está bien utilizado. ¿Listo? ¿Qué necesita uno cuando tiene las plaquetas bajas? Pues suministrarle también plaquetas en sangre. ¿Sí? No sé si con ustedes también comenté el caso del chico que por su religión no le permitían transfundirle sangre. Y entonces una persona con unas plaquetas bajas hospitalizada que solamente se va a beneficiar de una transfusión de sangre porque el riesgo de que sangre y se quede ahí por el mismo sangrado que no se le pueda detener, pues se beneficia de eso, de una transfusión. Y tuvimos ese caso en el hospital. Pues esos casos son muy comunes en un hospital, pero lo curioso del caso es que él no se dejaba transfundir
o ni siquiera era él, eran los padres del chico porque tenía 17 años. No lo permitían por su religión, no permitían colocarle sangre de otra persona. Y pues bueno, eso se tuvo que lidiar con el tema hasta que finalmente se logró hacer algún tratamiento. Bueno, pero es complicado, ¿no? Bien. Bueno, una imagen un poco más gráfica y coloquial de qué es lo que pasa con las plaquetas. Son células encargadas del proceso de regeneración, les gusta trabajar en equipo. Cuando te lesionas, por ejemplo, cuando te cortas o te golpeas, se unen como ladrillos y forman una pared en las venas y en las arterias de tu cuerpo para evitar que siga sangrando. Entonces, acá las dibujan agarraditas de las manos, formando como una pared, y lo que hacen es parar la salida de sangre. Eso es lo que hace una plaqueta. Acumularse en grupos en los sitios donde uno tiene una herida. Y eso hace que no permitan el sangrado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la función principal del glóbulo rojo? Transportar la sangre. De un El glóbulo... oxígeno y la sangre. Muy bien, transporte de oxígeno. ¿Cuál es la función principal de los leucocitos? Defender, ¿cierto? ¿Y la función principal de las plaquetas? Coagular. Coagular, muy bien. Bien, ¿cuál es el medicamento que hace? Esto es un agregador de plaquetas, ¿no? Así se le llama esto, agregación plaquetaria, la formación de trombos. En términos generales, puede ser normal. En términos generales, puede ser normal, ¿sí? Pero cuando se forman muchos trombos o se agrupan de manera que no es normal o anormal, pueden generar trombos lesivos, o sea, una enfermedad o una trombosis. ¿Qué es una trombosis? Es la oclusión de una arteria por el acúmulo de estas células plaquetarias. ¿Dónde es más común las trombosis? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Quién me dice? En el tórax. En el tórax se ven también, Jefferson, pero digamos que el sitio más frecuente es en las piernas. ¿Sí? Las trombosis venosas profundas por las venas varices, por las personas que están hospitalizadas mucho tiempo en cama y que no pueden moverse, se les forman trombos en las venas. ¿Sí? Y otro sitio es en el cerebro. Los accidentes cerebrovasculares, una trombosis cerebral, también se da, se tapan las arterias del cerebro. Generalmente esas son transitorias y se pueden recuperar si el tratamiento se hace rápido. Bueno, trombosis. ¿Cuál es el medicamento para las trombosis? Pues todo lo que haga que las plaquetas no se anticoagulen, pues. Entonces, el tratamiento casero vendría a ser el ácido acetilsalicílico, la muy famosa aspirina de 100 miligramos, que es una pastillita pequeñita, que en el común de la sociedad le dicen la aspirineta, que se les da generalmente a los adultos mayores con hipertensión y esas patologías. Pero cuando ya la cosa es de trombosis grave, pues se utilizan anticoagulantes, como la heparina, la enoxaparina, la warfarina, ¿sí? Y ese tipo de cosas. Bien. La parte líquida, fíjense en un tubo de ensayo, cuando nos toman una muestra de sangre, si ese tubo lo dejan en esta posición vertical, sin centrifugarlo, o sea, sin ponerlo a una velocidad importante, pues él va a generar una diferenciación de sus compuestos. Bien. Entonces, el plasma como tal es este líquido amarillo que vamos a tener en la parte más superior del tubo, formado por agua y otras sustancias como nutrientes.
el plasma sérico se llama. Inmediatamente debajo del plasma sérico hay una línea blanca pequeñita que acá no se diferencia bien, que está más bien es como azul, ¿sí? Y ellas son los glóbulos blancos, las plaquetas, están ahí, en esa zona. Y por debajo claramente se ve rojo, que es el rojo natural de nuestra sangre, los glóbulos rojos. Bien, entonces fíjense cómo se distribuyen el compuesto que tiene nuestra sangre en un tubo de ensayo. En la circulación sanguínea, pues todo esto está revuelto y va fluyendo, va andando, va caminando. Es una circulación, es un circuito. Pero si lo sacamos y lo depositamos en un recipiente, en este caso un tubo de ensayo, así es que se va a distribuir. Se separan ellos unos entre otros. Este plasma lo están utilizando mucho para tratamientos estéticos y otro tipo de cosas. No sé si han escuchado hablar de las plasmaféresis y plasma sérico para tratar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque simplemente es agua con nutrientes, sino que lo sacan de la sangre. Entonces, como sale de la sangre, pues le están aduciendo muchos beneficios que están todavía, entre comillas, interrogados. Bueno, todo es un estudio. Entonces ese plasma es la parte líquida de la sangre y en ese plasma pues están sumergidas todas las células sanguíneas que ya vimos, que ya mencionamos, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Bien. Siguiente. El plasma, bueno, es la parte líquida de la sangre y en él están sumergidas las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Eso queda claro, listo. ¿Cuál es el rol principal por el que se identifica el plasma? Al plasma consistente en permitir la coagulación de la sangre, la irrigación de los tejidos del cuerpo. Entonces, eso es algo que se llama la defensa inmunitaria, ¿sí? Gracias a las inmunoglobulinas para apoyar el sistema inmune y para mantener la viscosidad de la sangre. Si nosotros no tuviéramos ese plasma, pues no se podría generar ni la coagulación, ni la defensa de nuestro cuerpo, ni mantener esa viscosidad de la sangre, mucho menos. ¿Listo? Si la sangre no fuera viscosa, si no fuera diluido todo esto, pues no podría circular de manera normal al interior de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Bien. Siguiente. Vamos a hablar de los grupos sanguíneos, importante también. Fíjense que estos son los grupos de sangre que existen a nivel universal, ¿sí? La mayoría de nosotros somos O positivo, no sé, o por lo menos yo soy O positivo, no sé ustedes que sean, ¿sí? Pero pues en la gran mayoría somos O positivo. Bueno. Claudia, ¿qué eres tú? B positivo. B positivo. O sea que le puedes donar al B positivo y al AB. Y puedes recibir solo del B positivo negativo y del O positivo negativo. ¿Y tú qué eres, Lady? O positivo. O positivo. Tú eres normal, bien. Pues. Siguiente, ¿tú qué eres, Natal? O sea que yo soy anormal. También soy normal, profe. También eres normal, bien, bien, eres del grupo, eres de los nuestros. Sí. Y José, también, ¿cierto? Y Vivian. Ah, verdad que Vivian no nos escucha, tiene problemas con el micrófono. También Y es normal, Jefferson profe. no está, bueno, listo. Entonces fíjense que hay algo que se llama el donante universal. Quiere decir que un donante universal es el que le puede donar a todos los grupos sanguíneos. ¿Quién es el O negativo? Si hay uno negativo, le puede donar a todo el mundo, pero solo puede recibir sangre de uno negativo también. Es muy complicado ser O negativo realmente.
porque es, digamos que es la que menos se consigue en el banco de sangre. Pero uno negativo le puede donar a cualquiera. ¿Listo? Bien. Regálenme un segundito aquí, por favor, muchachos. Y por favor, ya ahorita continuamos. Bueno, empezamos a hablar entonces ya de la anatomía, ya hablamos de la sangre, de cómo fluye por las venas, ¿cierto? Y por los vasos. Ahora vamos a hablar de los órganos que se involucran en ese transporte de esas células sanguíneas y de todos esos nutrientes y demás. Entonces, el corazón, como les digo, va a ir un poco rápido porque esto está bien largo y acá muchas veces se repite la misma información en la presentación. Entonces no tiene sentido repetir lo mismo varias veces. Y vamos a hablar de lo específicamente importante. ¿Qué es el corazón? Es un órgano en cuya posición está ubicado en la parte central del tórax, ubicado entre los dos pulmones, ¿sí? Está ubicado por encima de un músculo denominado el diafragma, que si ustedes recuerdan es el músculo que divide la cavidad torácica con la cavidad abdominal, ¿sí? El corazón tiene un tamaño aproximado de un puño, puede medir unos 12 centímetros. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio y cogen su puño y lo cierran, ese es el tamaño promedio que debe tener su corazón, el de cada uno de ustedes individualmente. ¿Listo? Ese es aproximadamente su tamaño. 12 centímetros de largo, 6 de grosor, 9 de ancho y puede pesar en los hombres de 280 a 320 gramos y en las mujeres de 230 a 280 gramos. Aproximadamente en condiciones normales y en individuos con corazones sanos. Bien. Bombea la sangre a todo el cuerpo, aportando el oxígeno y los nutrientes a todos los tejidos. Entonces es un órgano vital porque a partir de ahí es que se hace el bombeo de toda esa sangre que ya vimos para que se vaya por todos los canales circulatorios a llegar a su sitio de destino, que son los tejidos y las células. ¿Listo? ¿Qué transporta el oxígeno y los nutrientes? Esa es la idea, que lleguen esos nutrientes y ese oxígeno hasta los tejidos y las células. Para impulsar la sangre, el corazón, ¿qué hace? Contraerse y posteriormente se llena de sangre, lo que provoca su expansión. Este movimiento del latido se repite sucesivamente para circular la sangre por nuestro cuerpo. Entonces el corazón está en constante movimiento. Recibe sangre, la acumula, la expulsa, la recibe, la acumula, la expulsa. Ese es un ciclo que hace. ¿Cómo se llaman los movimientos de contracción y relajación del corazón? Gracias. Diástole. Muy bien. Sístole y diástole. Perfecto. Sístole y qué pena con ustedes. Listo. Sístole y diástole. Muy bien, Claudia. Entonces, la sístole y la diástole son los movimientos de contracción y relajación del corazón. Sístole es el de contracción y diástole es el de relajación. A partir de esos movimientos es que nosotros hacemos
es que nosotros hacemos nuestras... Es que nosotros hacemos la toma de nuestra presión arterial. 120/80 en condiciones normales con el tensiómetro que ustedes ya han visto y conocen, ¿cierto? Ya en su momento vamos a aprender cómo se toma, por qué se mide, cuáles son los sitios anatómicos donde podemos medir la presión, cuándo puede variar si la hacemos sentado, acostado, de pie, y cuál es la posición normal para tomar ese tipo de presiones cardíacas, o arteriales más bien. Tiene 3 capas, ¿listo? El corazón tiene tres capas, o está recubierto por una capa denominada el pericardio, más bien. ¿Sí? Es la capa más externa, es como una bolsa. ¿Sí? El pericardio es una bolsa que recubre todo el corazón. Aquí lo representan como si fuera un papel que lo estuviera recubriendo, ¿cierto? Fíjense que esa bolsa va a tener ¿qué? Una cara interna y una cara externa, ¿cierto? La cara interna obviamente va a estar en contacto íntimo con el corazón y la capa externa pues va a estar en contacto con las estructuras aledañas al corazón. Va a tener una capa miocárdica. Mio quiere decir músculo, recuerden, ¿sí? Y cardio, músculo cardíaco. ¿Cuál sería la capa miocárdica? Todo esto que se ve acá en amarillo. Ese es el músculo cardíaco. Ese es nuestro corazón. Y va a tener adentro una capa que lo recubre en su interior, que se va a llamar el endocardio. Entonces, pericardio, miocardio y endocardio son las estructuras del corazón. Bien. ¿Cuál es la función principal de esas capas? Proteger ese órgano delicado que es el corazón de infecciones y de influencias externas. Sirve para que amortigüe movimientos que pueden afectar su funcionamiento. Si no estuviera adherido a estas capas y las tuviera de manera normal, pues no podríamos correr, no podríamos hacer ciertas cosas que hacemos con frecuencia sin que estuviéramos alterando los movimientos del corazón. O sea que él tiene libertad de movimiento y no se ve afectado por lo que nosotros hagamos. Bien. Bueno, ya dijimos que el pericardio era como una bolsa y que tenía 2 capas. ¿Sí? Una capa interna y una capa externa. Mantiene el corazón en su posición, lo protege y lo rodea y otorga suficiente libertad de movimiento para que pueda ejercer las contracciones rápidas y de manera vigorosa. Bien, aquí se ve representada y aquí se ve representada a manera de una foto real sobre cadáver, ¿cierto? Una foto en anatomía cadavérica. El miocardio, ya les dije, es el músculo del corazón, se contrae y se dilata, es el encargado de impulsar la sangre por el cuerpo mediante su contracción. Está formado por capilares sanguíneos y linfáticos y fibras nerviosas. Esto es, digamos que la capa más membranosa y más voluminosa del corazón. Es una capa de tejido muscular. Mio, músculo, cardio, corazón. Músculo cardíaco. Y el endocardio, entonces el endocardio, ¿qué va a hacer? Es una capa también muy fina que recubre las aurículas y los ventrículos, así como las cavidades del corazón. Entonces, es la capa más interna del corazón, va a recubrir las cavidades. El corazón tiene 4 cavidades, 2 superiores y 2 inferiores, llamadas aurículas y llamadas ventrículos. Aparte de recubrir esas cavidades, también nutre las válvulas del corazón. ¿Sí? Ustedes ya tienen idea de las aurículas, de los ventrículos y de las válvulas. ¿Algunos? ¿Tienen idea? Bien. ¿Ves? Se me fue Jefferson.
¿Que le cayó el internet o está muy aburrida la clase? Entre otras. ¿Las dos? Entonces, dime. Se supone que es donde entra la sangre desoxigenada y por la otra sale la sangre oxigenada, ¿no? Sí, dentro de la circulación existen dos tipos de circulación. Una que se llama circulación menor y una que se llama circulación mayor. La circulación menor es la que se hace entre el corazón y los pulmones. ¿Cuál es la finalidad de la circulación menor entre el corazón y los pulmones? Oxigenar la sangre. Y esa sangre ya oxigenada, pues va a ir por la circulación mayor desde el corazón hacia todos los rincones del cuerpo. Entonces, muy bien por el aporte y por el apunte. Quiere decir que el corazón maneja sangre desoxigenada y sangre oxigenada. La desoxigenada la manda por las arterias pulmonares hacia los pulmones y la oxigenada por la arteria aorta hacia todo el cuerpo humano. Muy bien. Siguiente. Los ventrículos derecho e izquierdo. ¿Listo? El ventrículo derecho es el que está representado acá. Es una de las 4 cavidades del corazón. Recibe la sangre no oxigenada, como lo dijo Natalie, ¿sí? Recibe la sangre no oxigenada de la aurícula del mismo lado. Entonces, la sangre que viene sin oxígeno es la que viene por las venas, es la que viene retornando al corazón, viene de los tejidos retornando al corazón por una vena muy importante, que es la vena más importante del cuerpo, que se llama la vena cava. Superior e inferior. La superior es la que recoge de la cabeza toda la sangre desoxigenada y la inferior es la que recoge de todo el resto del cuerpo esa sangre que no está provista de oxígeno. Entra a la aurícula derecha y pasa por una válvula que se llama la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. ¿Listo? Una vez está ahí, esta válvula se cierra y el corazón se contrae para que sea llevada a los pulmones por la arteria pulmonar y pueda tener su proceso de oxigenación. Esa sangre oxigenada se devuelve de los pulmones y llega a la aurícula izquierda, donde pasa al ventrículo izquierdo, que va a mandar la sangre por la arteria aorta ya oxigenada a todos los tejidos del cuerpo. Entonces fíjense que es un circuito que podría verse relativamente complejo, pero que no lo es tanto. O sea, viene la sangre que no tiene oxígeno desde la cabeza y el resto del cuerpo, por las venas cavas, que son las más importantes, llegan a la aurícula derecha del corazón, pasan por la válvula tricúspide al ventrículo derecho, luego se van por la arteria pulmonar hacia los pulmones. Se oxigena esa sangre, se devuelve, ¿sí? Y al devolverse por las arterias pulmonares, llegan a la aurícula izquierda, ¿sí? Al entrar a la aurícula izquierda, bajan al ventrículo izquierdo y de ahí son eyectadas con fuerza hacia la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo. Por eso, el ventrículo izquierdo va a tener las paredes más gruesas en relación al derecho, porque necesita mandar más sangre, porque esa no hace parte de la circulación menor, sino de la circulación mayor. Bien. Bien. Las válvulas, ¿qué son las válvulas? Las válvulas son las que comunican todas las cavidades. La aurícula derecha con el ventrículo derecho y el ventrículo derecho con la arteria pulmonar. La aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo con la arteria aorta. Ahí vamos a tener las válvulas. ¿Cuáles son? La tricúspide, la pulmonar, la aórtica y la mitral. ¿Sí? Pueden ser fáciles de aprender, de repente de primerazo puede ser complicado, pero fíjense cómo funciona. Fíjense cómo funciona. Cuando las cavidades entre la aurícula y el ventrículo se abren, las otras válvulas se cierran. Y cuando estas dos se cierran, las otras se abren.
Entonces nunca están abiertas al tiempo porque si no se mezclaría la sangre, ¿sí? ¿Qué es lo que hace uno cuando ausculta un corazón? ¿Saben qué es auscultar, cierto? Sí. Auscultar el corazón es escucharlo con el aparatico del médico que se llama un fonendoscopio o un estetoscopio. Cuando uno utiliza el fonendo y coloca el fonendo en el tórax del paciente y lo va a examinar, pues uno tiene que buscar ciertos puntos anatómicos. No es escuchar el corazón a ver cómo está latiendo. O sea, si uno pone el fonendo ahí, no es escuchar el tun tun, tun tun, tun tun, tun tun, no. Eso no tiene sentido, ¿sí? Porque eso lo puede hacer cualquiera, ¿cierto? Lo que uno escucha es el funcionamiento de esas 4 válvulas. Entonces hay unos puntos anatómicos en el tórax de nuestra anatomía, que es el aórtico, ¿sí? El pulmonar, el aórtico, el pulmonar, el tricúspido acá y el mitral aquí abajo, ¿sí? Esos son los 4 puntos que uno debe poner el fonendo. Y lo que uno escucha son esas válvulas del corazón. Aórtico, pulmonar, tricúspido y mitral. ¿Listo? En mi época, cuando estudiaba medicina, pues uno tenía que aprendérselos en ese orden. Aórtico, pulmonar, tricúspido y mitral. Y para uno aprendérselo tenía que utilizar cualquier herramienta. Y en esa época pues estaba de moda el presidente Andrés Pastrana, por ejemplo. Entonces nosotros escribíamos Andrés Pastrana tiene miedo, ¿sí? Y las iniciales de Andrés Pastrana tiene miedo era Andrés de aórtico, Pastrana de pulmonar, tiene de tricúspido y miedo de mitral. Y en ese orden a uno no se le olvidaba cómo estaban ubicadas esas válvulas en el corazón. Y así sucesivamente uno puede utilizar cualquier herramienta para que no se le olviden las cosas y se las aprenda más fácil, ¿cierto? Bien. Entonces, cuando les pregunte de las válvulas, se van a acordar de que Andrés Pastrana tiene miedo. Entonces, Andrés es aórtico, Pastrana es pulmonar, miedo es mitral, que tiene es tricúspido y miedo es mitral. ¿Listo? ¿Se les va a olvidar? Nada. Bueno, pues digo Andrés Pastrana en mi época. Ahorita tendríamos que hablar de Duque y Uribe y eso. Y entonces ya no como que no sale. Ya como que no rima la cosa. Siguiente. Ahorita cuando pregunte que si ya entendieron, no va a aparecer allá Claudia con el computador ahí estirado y durmiendo. Bien. Los vasos sanguíneos, volvemos a lo mismo. No nos vamos a detener acá. La vena transporta sangre sin oxígeno o desoxigenada. ¿Cuál es la vena más importante que va a llevar la sangre al corazón? La cava. La vena cava, que reúne la sangre de la cabeza, se llama vena cava superior, y la que reúne la sangre de la región interna inferior, extremidades, abdomen y pelvis, la vena cava inferior. ¿Y la arteria más importante del cuerpo, cómo se llama? La aorta. La aorta, muy bien. Y los capilares que ya nos explicaron también muy bien qué son, que son las uniones y terminaciones en redes donde se unen las vénulas con las arteriolas, o sea, las más chiquitas de estas, a manera de red. ¿Listo? Esto es lo mismo que hemos dicho, que es una arteria y que es una vena, ya lo estamos diciendo. Las arterias coronarias son las que irrigan el corazón. Entonces, cuando a uno le da un infarto coronario, lo que pasa es que estas arterias que alimentan nuestro corazón de oxígeno, ¿sí? Espérenme un segundito, que es que este mouse como que no me ayuda acá en la superficie. Y entonces estoy acá y termino por acá. Entonces no tiene sentido. Entonces, las arterias coronarias son las que se nos ocluyen cuando nos da un infarto. Ese término tiene que quedar claro. ¿Qué es un infarto? ¿Alguien me dice? ¿Quién dijo yo? Dime duro, Natalie, que otra vez no te escucho.
La oclusión de una arteria, no sé, cuando se tapa una arteria, por decirlo así. Un infarto es cuando un tejido se queda sin oxígeno y se muere, ¿sí? Entonces, claro, la principal causa de los infartos es la obstrucción de una arteria, ¿sí? Entonces vamos a poner un ejemplo aquí a manera de gráfico. Si de repente, vamos a hacerlo con un color amarillo. Si de repente nosotros tenemos un trombo, que ya saben que es un acúmulo de plaquetas en una arteria, porque no hacemos ejercicio, porque somos sedentarios, porque la sangre se pone espesa y esas plaquetas se empiezan a acumular y se empiezan a tapar esta arteria aquí donde estoy pintando con amarillo, ¿sí? Se tapó la arteria ahí. ¿Sí se nota el color ahí? Bien. A partir de acá y hacia adelante ya no vamos a tener aporte de oxígeno. Entonces nuestro cuerpo empieza a quedarse sin oxígeno, sin oxígeno, sin oxígeno, y toda la sangre que va por esa, o que debería fluir por ese vaso, pues ya no va a llevar oxígeno y nuestro músculo se va a morir. Entonces, desde el trombo hacia adelante, dejó de fluir sangre y nuestro músculo se murió. La muerte celular por falta, ay, perdón, se me fue para donde no era, por falta de oxígeno, se llama infarto. ¿Listo? Entonces fíjense que este infarto solamente se localiza en una de las caras del corazón, no es un infarto masivo, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando solamente se nos daña una parte del corazón? Pues es como si el corazón cuando se va a extender, pues todo esto se extiende normal como siempre lo ha hecho, pero esta parte ya pierde su contractibilidad. Entonces el corazón empieza a fallar, ya no funciona al 100%, sino va a funcionar a un 60 o a un 70. Sigue siendo viable, pero pues no funciona igual, ya uno se fatiga, ya la sangre no fluye con la misma fuerza y todo lo demás. De eso se tratan los infartos. Entonces, claro, cuando se detecta a tiempo, pues uno le da los medicamentos que se llaman trombolíticos, que es destruir ese trombo y permitir que vuelva y fluya sangre a ver si se alcanza a recuperar en algo esas células que están en tendencia de muerte. Cuando se hace en tiempos adecuados, ¿no? Dentro de los tiempos de manejo. O si no, se lleva un cateterismo, que es meter como una guía desde una arteria que puede ser a nivel de las ilíacas en el fémur, sube uno, llega al corazón, avanza su catéter y empieza a destruir ese trombo de manera terapéutica. Y si no, si de pronto lo que hay acá no es un trombo, sino que las paredes de la arteria tienen grasa, entonces lo que hace uno es meter un stent, ¿sí? Que es como un puente o un tubito que mete uno dentro de la arteria para que vuelva y fluya sangre. Y se deja ahí. ¿Listo? Esos son los tratamientos de un posible trombo. ¿Cuáles arterias hay? Aquí están las coronarias, la coronaria derecha, la descendente anterior, la circunfleja. Aquí las vamos a seguir viendo en la siguiente diapositiva. ¿Sí? La coronaria derecha la acabé de mencionar. La coronaria izquierda, ¿sí? La circunfleja, que es la que está de este lado. La arteria descendente anterior. Todas esas son arterias del músculo cardíaco. Todas esas pueden generar infartos y todas esas. ¿Por qué se generan los infartos? Por los trombos que ya dijimos, pero también porque en las paredes de las arterias se acumule grasa. Y la grasa la va a tapar y la va a tapar y la va a tapar. O sea que el colesterol y los triglicéridos altos van a afectar a todas las arterias del cuerpo, pero principalmente las más pequeñas. Es más fácil que se tape una arteria pequeña por su calibre a que se nos vaya a tapar la aorta, ¿cierto? Eso es, digamos que simple lógica. Paro cardíaco, ¿no? ¿Lo mismo? Dime. O sea que el paro cardíaco es cuando... Ya, el paro cardíaco puede llegar a ser algo fulminante cuando compromete una de las arterias que abarque mayor cantidad. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la coronaria
de la descendente anterior y la circunfleja. Te voy a poner el dibujito en amarillo como lo teníamos ahorita. Si resulta que tu infarto te da aquí, pues no va a haber tanto lío, ¿cierto? Si se nos tapó acá. Bueno, pero mientras más arriba sea la oclusión, pues más problema vamos a tener, porque más tejido muscular se nos muere. Y si digamos que donde se nos vino a tapar fue acá, donde te estoy haciendo la última imagen, pues ya está comprometiendo no una, sino dos arterias del corazón. Sí, o sea, mientras más arriba sea el problema, pues más músculo se va a ver comprometido y pues mientras menos músculo para funcionar tengamos, pues va a ser más fulminante el infarto. Esto sí puede derivar en un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque ya compromete a más de la mitad del músculo del corazón. ¿Listo? Entonces la gravedad de un infarto no es tanto cuál arteria involucra, sino la altura donde se presenta y si solamente es una o varias arterias las que se ven comprometidas por esa oclusión. ¿De acuerdo? Gracias. Perfecto. Bueno, las venas es por donde regresa la sangre del cuerpo sin oxígeno, ya lo hemos dicho, ya quedó claro ese concepto. Y con los desechos del corazón, las principales son las venas cavas y las pulmonares. Las principales. Las cavas, la superior y la inferior, que recogen toda la sangre sin oxígeno del cuerpo. Y las pulmonares, porque son las que llevan la sangre sin oxígeno a ser oxigenadas. O sea, circulación mayor cavas, circulación menor pulmonares. Las venas cavas son las dos venas mayores del cuerpo. Existe una superior o descendente y una inferior o ascendente. Ya lo habíamos dicho, continuemos. Las venas pulmonares. Las venas pulmonares son las que hacen parte de nuestra circulación menor. Fíjense acá en esta imagen, solamente involucra el corazón y los pulmones. En la circulación donde solamente se involucra nuestro corazón con nuestros pulmones se llama circulación ¿qué? Menor. Muy bien, Claudia, ahí lo con fuerza. Circulación menor. Solamente involucra el corazón con los pulmones. ¿Listo? Circulación con los pulmones. Las venas pulmonares, sangre oxigenada desde los pulmones al corazón. Ya entran aquí a la aurícula y salen por la aorta, ya sangre oxigenada. Los vasos capilares, la unión de una arteria con una vena a través de unas redes que se llaman redes capilares y aquí es donde se hace todo el intercambio gaseoso que conocemos. Sangre con oxígeno a sangre sin oxígeno, se hace en ese paso entre oxígeno y CO2. Este se va o llega con oxígeno y este se va sin oxígeno. Esto es lo arterial, esto es lo venoso. Eso es lo único que se presenta a ese nivel de vasos capilares. Listo. Las paredes de las venas y de las arterias están formadas por 3 capas. En cambio, la de los capilares solo está formado por una sola capa. ¿Por qué? Por su tamaño, por su elasticidad, por su forma reticulada, porque forman redes para poder unirse entre ellas y hacer el intercambio gaseoso. Las capas o las túnicas de las venas. Bueno, la circulación, la sangre se encuentra en continuo movimiento debido al impulso del corazón y eso se da en razón a la contracción o disístole o a la dilatación o diástole. Entonces acá es donde medimos nosotros nuestras presiones arteriales, que en el adulto es aproximadamente de 120 en la sístole y de 80 en la diástole. 120 sobre 80 se consideran las cifras normales de una tensión normal, ¿sí? Los latidos del corazón en reposo y en una frecuencia normal en un recién nacido varía entre 80 a 180 latidos por minuto y se consideran normales. Recuerdan que anoche vimos que los corazones de un bebé latían 150 en promedio, que viene a ser como la mitad de esto, es lo que se considera normal. Al año están entre 80 y 140, a los 10 años entre 50 y 90, en la adolescencia permanece entre 50 y 90, y en un adulto
ya yo creo que ustedes lo vieron, la frecuencia cardíaca normal de los adultos es entre 60 y 100, ¿cierto? 60 y 100. ¿Cómo se llama el aumento de los latidos normales? Taquicardia, ¿cierto? ¿Y cómo se llama la disminución? Bradicardia, muy bien. Perfecto. No, están volando estas muchachas, Dios mío, estos muchachos. Bien. Las presiones, ya lo dijimos, el rango normal es de 120-80. Lo que pasa al interior del corazón, ya lo explicamos, que los ventrículos se llenan de sangre, se contraen, mandan la sangre arterial por la arteria aorta, mandan la sangre sin oxígeno por las arterias pulmonares a la circulación menor. ¿Listo? La circulación mayor se conoce como circulación sistémica porque es la que va del corazón a todo el cuerpo, y la menor es la que se encarga entre el corazón y los pulmones de oxigenar la sangre. Ya lo hemos dicho en los términos básicos que tienen que aprendérselo, no nos vamos a complicar con esto tampoco. Y ahí vamos adelantando porque si no nos quedamos y no terminamos hoy. Vamos ahorita a hablar de ciertas alteraciones que se van a encontrar en la sangre a manera de lectura para que ustedes las conozcan, las más importantes. Y ya con eso damos por terminada la clase. ¿Es necesario aclarar que la sangre regresa al corazón por las venas? No, porque ya lo saben. Lo hemos repetido durante toda la presentación. Y sale del corazón por las arterias. Yo igual voy a montar en la plataforma una especie de documento. No se vayan a complicar con él, no me lo tienen que entregar, pero pues sí sería bueno que lo hicieran. Y es relacionado con preguntas de falso y verdadero en relación al sistema circulatorio, unas de entrelazar significados o términos, ¿sí? Y de definiciones, para que lo revisen y lo desarrollen, por favor. Bien. Resumiendo, la circulación menor, la arteria pulmonar lleva sangre a los pulmones y allí realiza el intercambio gaseoso o hematosis pulmonar o alveolar, y la sangre entra dióxido de carbono al alvéolo y este cede el oxígeno por medio de los capilares. En términos un poco más complicados y en términos más sencillos, intercambio gaseoso, oxígeno y dióxido de carbono, circulación menor, corazón y pulmones. Y en la mayor, la sangre sale del ventrículo izquierdo por la arteria aorta a regar todo el cuerpo y regresa nuevamente a la aurícula derecha por el sistema cava. Listo. ¿Cuáles son entonces los problemas más comunes que vamos a tener en nuestro sistema circulatorio y de sangre? Los problemas plaquetarios. Les hablaba de la trombocitopenia, que es la disminución del número de plaquetas que deberían estar en sangre, ¿sí? Puede correr el riesgo de un sangrado moderado a severo, ¿sí? Y puede tener, si contiene muy pocas plaquetas. Y en el caso de que tenga demasiadas, pues corre el riesgo de que sea lo contrario, de que le tapen las arterias, que formen coágulos sanguíneos. Entonces las plaquetas o los trombocitos deberían estar en condiciones siempre normales, porque el número disminuido, el riesgo de sangrado, y el número aumentado de riesgo de trombos. ¿Claro? ¿Sí? Listo. Coagulación excesiva. Otros problemas de sangrado afectan la coagulación. Sigamos. La anemia. Ya lo había mencionado Natalie. La anemia se debe a que la sangre no está transportando suficiente oxígeno al resto del cuerpo. La causa más común de la anemia es no tener suficiente hierro, ¿sí? El sulfato ferroso, que es la vitamina que nosotros aportamos al cuerpo. También por pérdidas de sangre, obviamente, ¿cierto? La leucemia es el denominado también cáncer de la sangre o cáncer de glóbulos blancos. Ayudan a su organismo a combatir las infecciones, ¿sí? Esas células sanguíneas se forman en la médula ósea, ya lo sabemos. Sin embargo, en la leucemia lo que pasa es que la médula no produce glóbulos blancos, o produce glóbulos blancos más bien, pero anormales. Entonces estas células reemplazan a las células sanguíneas sanas y dificultan que la sangre cumpla su función normal.
Eso es lo que pasa en la leucemia. La médula produce glóbulos blancos, pero esos glóbulos blancos son anormales y llegan a reemplazar a unas células que venían haciendo bien su trabajo y empiezan a alterar su función. Bien. El mieloma múltiple, los desórdenes eosinofílicos, son de tipo de glóbulo blanco, ayudan a combatir las infecciones, juegan un rol en la respuesta inmunológica del cuerpo, se pueden acumular a causa de inflamaciones, un desorden de eosinófilos puede traducirse en trastornos alérgicos, condiciones de la piel, infecciones de parásitos, enfermedades autoinmunes, algunos tipos de cáncer, todo eso puede alterar los eosinófilos de la sangre, que son las células que dijimos que se aumentaban en presencia de alergias, ¿recuerdan? El lupus es una enfermedad del colágeno, muy común. El lupus eritematoso sistémico y el lupus eritematoso discoide son los diferentes tipos de lupus que tenemos. Es una enfermedad reumática, sistémica y crónica. Es decir, que puede afectar a cualquier órgano y a cualquier sistema, por lo que hace parte del colágeno. Son enfermedades autoinmunes. Nosotros provocamos que se desencadene un lupus y que nos ataque a nosotros mismos. Enfermedades del corazón, las arritmias cardíacas muy comunes, son trastornos en la frecuencia del corazón o del pulso o del ritmo cardíaco. ¿Sí? Taquicardias o bradicardias. En algunos casos necesitan ser controlados por un dispositivo denominado ¿cómo se podría controlar una arritmia con un dispositivo que se pueda instalar cerca del corazón para que controle ese ritmo cardíaco? ¿Un marcapasos? No. ¿Un qué? ¿Un marcapasos? Esta mujer ya no tiene 5, ahora tiene 10. Listo, marcapasos, muy bien, perfecto. El marcapasos es un elemento que se diseñó para controlar el ritmo del corazón. Cuando él empieza a alterarse, él lo que hace es regularlo de manera automática. ¿Sí? De hecho, en Colombia tenemos uno de los mejores electrofisiólogos encargados de generar estos productos y marcapasos. ¿Ustedes saben cuánto se gana un médico electrofisiólogo en una sola clínica? Les voy a dar ese dato para que estudien medicina después de esto y sean electrofisiólogos. No, 130 millones de pesos al mes. 130, electrofisiólogo. Realmente es una de las especialidades como mejor pagas en la medicina. Bien, síndrome de corazón roto, cuando las deja el novio y demás, entonces se asocia a estrés físico o emocional intenso. Cuando se tiene la pérdida de un familiar muy cercano, muy querido, una fuerte discusión, puede rompernos literalmente el corazón. Entonces es cierto que el corazón se puede romper. ¿Listo? Enfermedades coronarias, ya las vimos, se nos tapan las arterias del corazón y derivan en infartos, generalmente por trombosis, por trombos y también por placas de grasa, colesterol, que ya lo habíamos mencionado. Endurecimiento de las arterias, ¿sí? Es una infección también llamada aterosclerosis, que ocurre cuando se nos acumula grasa, colesterol y otras sustancias. Bien, la flebitis es una inflamación de la vena. La tromboflebitis aparece un coágulo de sangre, que es la causa de la inflamación. Es muy común en los miembros inferiores, generalmente. ¿Listo? Puede ser superficial o profunda. Si esos trombos están ahí y se sale un coágulo, pues ese coágulo viaja por la sangre y puede tapar otras cosas. ¿Sí? A eso se le llama un émbolo. ¿Listo? Bueno. Muy bien, muchachos. Muchas gracias. Con esto voy a poner pausa aquí en nuestro video